Buenas noches, profesor Emilio Pimentel. El día de hoy le voy a presentar mi charla sobre el Estado Federal de 1855 y los tres intentos separatistas del Istmo de Nueva Granada. Esta charla es para el examen final. Les hablaré un poquito sobre estos dos temas. El Estado Federal de 1855 y los tres intentos separatistas del Istmo de Nueva Granada. El Estado Federal de 1855 fue un intento de crear una federación de estados en la región de Nueva Granada. Este Estado federal se basa en la idea de que cada estado tendría su propio gobierno y sus propias leyes, pero estarían unidos por un gobierno central. Sin embargo, este intento de crear un Estado federal no tuvo éxito debido a los tres intentos separatistas del Istmo de Nueva Granada. Los tres intentos separatistas del Estado de Nueva Granada fueron liderados por grupos de personas que querían separarse del Estado Federal de 1855. Estos grupos creían que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger sus intereses y que serían mejor atendidos si se separaban del resto del país, aunque estos intentos separatistas no tuvieron éxito y todavía tienen un impacto en la política de la región hasta el día de hoy. El Estado Federal de 1855 fue un intento de reorganización política en la Gran Colombia, que buscaba una mayor autonomía para las provincias. Sin embargo, este modelo federal no logró consolidarse y se enfrentó a varios desafíos separatistas. En el Istmo de Nueva Granada, tres intentos separatistas surgieron como respuestas a la centralización del poder en Bogotá y la falta de atención a las necesidades regionales. Estos movimientos independentistas tuvieron diferentes motivaciones y liderazgos, pero todos buscaban la emancipación del gobierno central. Ok, ahora sí empecemos con el Estado Federal de 1855. El Estado Federal fue una iniciativa liderada por el presidente José María Obando, que buscaba una mayor descentralización del poder de la Gran Colombia. Este modelo federal pretendía otorgar mayor autonomía a las provincias y permitirles tomar decisiones políticas y económicas de manera independiente. Sin embargo, este intento de reorganizar política no logró consolidarse debido a la oposición de los sectores más conservadores y centralistas de la sociedad colombiana. Además, la falta de recursos y la inestabilidad económica también contribuyeron al fracaso del Estado Federal de 1855. Ahora les hablaré sobre los tres intentos separatistas del Istmo de Nueva Granada, por separado. Es importante señalar que aunque en algunos casos se habla del Istmo de Panamá como parte de la Nueva Granada, en realidad el Istmo de Panamá fue una entidad política separada, conocida como el Estado del Istmo, entre 1855 y 1866, antes de que se renunciara con la Nueva Granada para formar los Estados Unidos de Colombia. Ok, ahora les tocará el tema sobre el primer intento separatista del Istmo. El primer intento separatista del Istmo de Nueva Granada surgió en 1840, liderado por el general Tomás Cipriano de Mosquera. Este movimiento independentista
tenía como objetivo la creación de un estado autónomo en el istmo que pudiera controlar sus propios recursos naturales y comerciales. A pesar de contar con el apoyo de algunos sectores locales, el movimiento separatista fue reprimido por el gobierno central y las fuerzas militares. Mosquera fue exiliado y el istmo volvió a ser controlado por Bogotá. El segundo intento separatista del istmo. El segundo intento separatista del istmo de Nueva Granada se produjo en 1851, liderado por el general José Hilario López. Este movimiento independentista tenía como objetivo la creación de un estado autónomo en el istmo que pudiera controlar su propia economía y comercio, aunque este movimiento contó con el apoyo de algunos sectores locales y regionales. Fue finalmente derrotado por las fuerzas militares del gobierno central. López también fue exiliado y el istmo volvió a ser controlado nuevamente por Bogotá. Ahora el tercer intento separatista del istmo. El tercer intento separatista del istmo de Nueva Granada ocurrió en 1903, liderado por un grupo de intelectuales y líderes políticos locales. Este movimiento independentista tenía como objetivo la creación de un estado autónomo en el istmo que pudiera controlar su propio territorio y recursos naturales. Este movimiento separatista fue apoyado por Estados Unidos, que buscaba construir un canal interoceánico en el istmo de Nueva Granada, actualmente la República de Panamá. Aunque el movimiento logró su objetivo y se creó la República de Panamá, esta nueva nación quedó bajo la influencia de los Estados Unidos y perdió gran parte de su autonomía e independencia. Sí hubo varios intentos separatistas en el istmo durante la época de Nueva Granada. Los primeros intentos se dieron en 1830 y aunque no tuvieron éxito, sentaron las bases para una futura separación en 1903. Finalmente se logró la separación de Panamá de Colombia y el istmo se convirtió en un país independiente. Conclusión. Los tres intentos separatistas del istmo de Nueva Granada reflejan la compleja relación entre las provincias y el gobierno central en la historia de Colombia. Estos movimientos independentistas surgieron como respuesta a la falta de atención a las necesidades regionales y la centralización del poder en Bogotá. Aunque estos movimientos no lograron su objetivo de crear estados autónomos en el istmo, sí evidenciaron la necesidad de mayor descentralización y autonomía para las provincias. En la actualidad, la discusión sobre la organización política y territorial de Colombia sigue siendo un tema relevante y controversial en la sociedad.